Hola. Yo soy Noemí. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Familia hermosa, sean bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita linda, por acompañarnos y sobre todo por formar parte de esta pequeña gran familia. Gracias, chicos. Recuerden que como siempre ya esta es una linda tradición en nuestros videos poderlos saludar. Así que si ustedes gustaría un saludito para un próximo video, no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndolo saber a través de una sugerencia o un comentario. En serio que sin duda son súper ultra hiper mega importantes para nosotros. Sin duda, desgraciadamente en estas épocas nuestro mundo o ciertos países han estado pasando por desgraciadamente ciertas cuestiones que todo mundo se han enterado. Es por ello que de parte de su familia de Un Mate Mexicanizado nos preocupamos muchísimo por nuestros integrantes y por ello les pedimos que por favor se nos cuiden muchísimo. Asimismo, recordarles que para cualquier cosa aquí vamos a estar para servirles. Y sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado México versus España, la batalla por la supremacía de Hispanoamérica. Wow, vamos a ver de qué trata. Vamos a ver de qué trata. México y España, dos países que a lo largo de los siglos se han disputado el dominio de la América Latina, desde Centroamérica y el Caribe hasta Sudamérica, incluso hasta llegar a regiones de África y Filipinas, donde el idioma español también es hablado. México y España, dos de las naciones más importantes del mundo, sobre todo entre los países americanos que hablan español. México a la conquista de España. Durante la visita a México del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ofreció a mediar un diálogo entre los países con problemas internos, como es el caso de Venezuela, luego de que éste insistiera al gobierno mexicano respecto a la intervención de México en otros países. En conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional con el presidente español, López Obrador insistió en que la postura de México es la de no intervenir en conflictos de otros países y fomentar el diálogo entre las partes en conflicto, lo cual demuestra un mayor grado de independencia de México, situación relevante si se compara con España al no ser capaz de sostener sus propias decisiones sobre otros países al acatar una agenda impuesta de parte de organismos internacionales. Wow. Empresas como Campofrío, Yelmo, Cines y Avanza Bus se encuentran en manos mexicanas. La Embajada de México en España ha dicho que las relaciones de ambos países están en su mejor momento. El 13 de agosto de 1521 los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron definitivamente al pueblo de México. Ay. Después de más de 3 siglos de esclavitud, los mexicanos se levantaron en armas para buscar su independencia, la libertad de los oprimidos indígenas, y hoy son los vencidos quienes han atravesado el Atlántico para conquistar al menos el mercado español. Se quedaron con eso. México se adelantará a España en economía en 2026. Según la última edición del informe La Liga Económica Mundial, que elabora el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, México adelantará a España como primera potencia económica de los países hispanohablantes en 2026. En concreto, el país azteca ocupará el 10º de una lista de 193, justo 5 puestos por delante de España, que pasará al 15º lugar. El PIB español encaja un duro golpe y eso se traslada a su posición en el escalafón mundial. Los últimos datos del Fondo Monetario Internacional certifican que México superará a España como primera economía entre los países de habla hispana. En la medición tradicional del PIB, la economía española rondó los 1.6 billones de dólares, 1.2 billones de euros en 2008, lo que la situaba en el 9º lugar justo detrás de Rusia. En ese listado México quedaba en el 13º puesto con un PIB de 1.1 billones de dólares, pero en calidad de poder de compra, el sistema aceptado por los organismos internacionales, la economía mexicana se encaramaba al 11º puesto de la economía mundial. España se queda en un puesto más atrás, colocándose en el puesto 15. El crecimiento de las exportaciones y la estabilidad de las finanzas públicas tras la crisis de los 90 ha colocado a México en el grupo de cabeza de los países emergentes. La población mexicana supera los 132 millones de habitantes y con ese potencial no es extraño que la última ola expansiva le haya permitido superar a España en paridad de poder de compra. En el ámbito comercial, España es el segundo inversor de México después de Estados Unidos y sus empresas emplean a casi 300,000 mexicanos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México es el principal socio de España en América Latina. En 2013 España se situó como el 7º socio comercial de México a nivel mundial. Durante ese año la balanza comercial entre México y España fue de 9.245 millones de dólares,
De 1999 a la fecha, España ha invertido poco más de 62.837 millones de dólares en todo el territorio mexicano, por lo que ya suman más de 6.000 las empresas españolas instaladas en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, España es uno de los 5 países más visitados por los mexicanos. La llegada a México de turistas españoles representó 1.7%, ubicándose como el 7º mercado en importancia. La misma dependencia indicó que de enero a junio del 2017 se realizaron más de 129 vuelos directos por mes de México a España, es decir, casi 4 vuelos diarios, con una estimación de más de 70.000 viajeros españoles hacia nuestro país. Por su parte, el volumen de las inversiones mexicanas en España ha crecido notablemente en los últimos años. Algunas empresas españolas de renombre han sido compradas por compañías mexicanas, o estas han adquirido una gran parte significativa de su accionariado. México es el mayor exportador de Latinoamérica, un destacado foco de atracción para la inversión extranjera directa y una economía abierta que garantiza el acceso a los mercados internacionales. Gracias a la red de acuerdos de libre comercio suscritos con numerosos países, además ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. Recientemente las inversiones mexicanas en el exterior han crecido de forma significativa con importantes operaciones de adquisición. Más allá del petróleo, las exportaciones de México se están diversificando con éxito. En la clasificación de economías en función del PIB ajustado por paridad de poder de compra, la mexicana es la 11ª y la española la 12. México es el país más importante para España en América Latina. Se había dado el cambio de gobierno en México, así que este primer año era fundamental establecer los contactos con la nueva administración y pasar al nuevo gobierno el mensaje de que España está siempre con México, y pasarlo a un alto nivel. Por eso vino el rey Felipe VI a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a finales del mes de enero también vino el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo he dicho antes, México es el país más importante para nosotros en América Latina por la intensidad de las relaciones, sobre todo es tan única y irrepetible que yo diría que es una relación especial, incluso de familiar, dijo el embajador de España en México. Hay algo que ya sabía pero que me sigue sorprendiendo todos los días: la potencia y la riqueza cultural de México realmente es impresionante. Muy cierto. En los últimos años México se ha convertido en el segundo inversor fuera de Europa, en España, y el primero de Latinoamérica. Grandes empresas del país como Cemex, Bimbo, Sigma Alimentos, entre otros, han ido llegando o robusteciendo su presencia en el país en la última década. Ambos países son puentes que facilitan el acceso a otras regiones internacionales. España es reconocida como punto de entrada para México, la Unión Europea, y México para España es un habilitador de ingreso hacia Latinoamérica y en ocasiones hacia Estados Unidos. México usualmente es percibido por los españoles más como una vía de acceso hacia América Latina que como un eje de penetración hacia toda América. En general, ambos países tienen una visión compartida de la política internacional, lo que se traduce en posiciones comunes o similares en foros multilaterales. El poder legislativo mexicano es uno de los que más acude a reuniones en Europa, abriendo con ello nuevas oportunidades para generar entornos óptimos a nivel parlamentario. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, recibió en visita oficial al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, el 30 y 31 de enero de 2019. México y España buscan normalizar las relaciones tras la polémica por la carta en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO exigía al rey que se disculpase por los abusos cometidos durante la conquista. Pero pues eso ya pasó. España, más que pedir perdón por lo ocurrido hace 500 años, debe reconocer al México actual como un aliado de igual estatus, no como un país latinoamericano, más aunque ya tenga un papel relevante dentro de la comunidad iberoamericana, sino que debe ser tratado y tenido en cuenta como la primera potencia de habla hispana que es. México es el país latinoamericano y la potencia regional con mayor interés en reactivar el proyecto iberoamericano, donde existe una buena sintonía. En el terreno económico, México supera a España en inversión, el auge de los inversores mexicanos en España. Los españoles están consumiendo más productos mexicanos debido a que el país azteca está inyectando capital en empresas de diversos sectores. En los últimos años México ha superado a Brasil como el primer inversor latinoamericano. Desde la llegada al poder del presidente López Obrador, las inversiones en España han aumentado paulatinamente. Con 26.400 millones de euros de inversiones acumuladas, México se ha convertido en el primer inversor latinoamericano por delante de Brasil. Los mexicanos han empezado a invertir en España a partir de los años 90 y luego de manera más importante en los 2000.
México cuenta con un gran número de empresas altamente competitivas y capaces de competir en el mercado internacional, algo que no es común en el resto de los países latinoamericanos. Además, los vínculos históricos y culturales y lingüísticos ayudan. Hoy se calcula que hay 100 empresas de capital mexicano que dan lugar a 30.000 puestos de empleo en España y que el 66% de las inversiones recibidas de Latinoamérica vienen de México. Claro, se hace intercambio. La compra del Villamagna por mexicanos no es una anécdota, sino más bien el símbolo de estas inversiones crecientes en España, ya sean los productos de alimentación, en las cadenas de restaurantes, en los cines o en la empresa que edita El País, el periódico más leído de España. Los mexicanos no paran de invertir. En el sector inmobiliario de lujo se nota también cada vez más la presencia de los mexicanos. Está bien visto y sabido desde siempre que México es el futuro de la lengua española, así lo afirmó el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. México jugará un papel fundamental en promover la lengua española al ser el país más grande de habla hispana del mundo, característica enorme que ni siquiera España posee. Comparte el desafío de proteger y promocionar el español en el mundo. Con un amplio espacio de crecimiento para ello, hay que diseñar nuevos instrumentos de diplomacia cultural, haciendo más eficientes los recursos destinados por ambos países a la promoción internacional del español y a la cooperación cultural y lingüística. Frente al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, quien visitó México en enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas extranjeras un comportamiento ético, que no actúen violando las leyes ni participen en actos de corrupción. Ya ha pasado. Firmas españolas como Iberdrola, Renovalia, Elecnor, Abengoa o HL México han operado en territorio nacional bajo la sombra de señalamientos por sobornos, favoritismo o han pisoteado derechos humanos de comunidades indígenas. AMLO refuta el país, callaron cuando favorecían a empresas. AMLO, ¿por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas y con apoyo del gobierno obtenían jugosísimas ganancias? Eso sí. El 18 de febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, lanzó una crítica al periódico español El País por cuestionar su plan de gobierno y haber guardado silencio ante lo que consideró un saqueo que realizaron empresas de España en México. Durante su conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador afirmó que los problemas que se registran en el país, como la inseguridad y la violencia, se deben a la corrupción. ¿Por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas y con el apoyo de los gobiernos obtenían jugosísimas ganancias, como los bancos o la empresa Iberdrola, que se llevaron hasta un expresidente de asesor? No. AMLO afirmó que lo que se vive en México es como un fruto prohibido, pero dependerá la postura del gobierno de México ante los cuestionamientos. Ofrecemos disculpas por adelantado, pero va a continuar el proceso de transformación. Imagínese que modifiquemos nuestro plan, que aminoremos el paso por la transformación de México. No vamos a detenernos, vamos a combatir la impunidad, expresó AMLO. Por una parte, el PSOE reconoce a México como el principal destino de los refugiados españoles y está muy agradecido con el país. México más influyente en Latinoamérica que España. España fue el país más influyente en Latinoamérica, sin embargo, con la independencia de los países latinos de la corona española y las distancias territoriales que existen entre Latinoamérica y España, y el surgimiento de México como nación poderosa, le ha costado a España liderazgo en Hispanoamérica. En la actualidad, España ya no es la nación más influyente e importante en la región. No obstante, el crecimiento demográfico y económico que México ha experimentado en las últimas décadas, al igual que la influencia cultural que México ejerce sobre los países de habla hispana, le han otorgado a México el papel de la nación de habla hispana más importante del mundo, muy por encima de España, situación que coloca a Ciudad de México como el centro de toda Latinoamérica. ¿Crees que actualmente México es más poderoso que España? ¿Es México hoy en día más influyente que España en toda Latinoamérica? Por ahí qué bueno y qué padre que dentro de un par de años, dentro de 6 años aproximadamente, México vaya a superar a España económica y financieramente en todos estos datos que dicen que realmente es muchísimo. Pero también hay que tener en cuenta, según los datos de este video, de que por ahí no tienen en cuenta las ciertas cuestiones que están pasando hoy en día en todo el mundo, estas dos grandes crisis, por estas dos cosas, público conocimiento que todos conocemos, que realmente están afectando a toda la economía del mundo. Vaya a ser que en los diarios de los países lo digan o no, en el extranjero realmente se dicen las cosas realmente como pasan en los países. Entonces no sé hasta qué punto este video está hecho pensando dentro de 6 años si realmente va a ser así.
hay que ver después de que salgamos de estas dos crisis si vamos a retomar y se va a seguir manteniendo. Dios y la Virgen quiera que sí, que sigamos manteniendo este pensamiento y que dentro de 6 años México supera ampliamente. Yo creo y pienso que así va a ser. Así como realmente es muy importante para nosotros saber su punto de vista. Así que si ustedes por ahí tienen un dato extra o que no concuerdan igual que nosotros en algún temita o algo, déjenlo aquí en la partecita de aquí abajo para poder seguir aprendiendo y sobre todo para saber pues los puntos de vista de cada uno de ustedes. Sin duda México es un país muy rico en todo sentido. Y pues ahora los mexicanos nos toca poder aprovechar que están viviendo ahí, que se puede y pues a buscársela. Yo siento que todo es más que posible. Sin duda por ahí también un temita que me sorprendió mucho a mí es de que México se ha convertido en uno de los mayores países que ha refugiado a españoles. Sin duda pues es algo muy sorprendente. Desgraciadamente sabemos que España pues ha pasado por muchas crisis, que eso también pues desgraciadamente pues a los niños españoles los han entrenado como de cierta forma por la misma experiencia, aunque también los mexicanos han sabido resolver los problemas que han tenido y han salido adelante, y eso es lo importante. Así que bueno, familia, esperemos que les haya gustado el video y que hayan aprendido un poquito más. Y como es tradición en uno de nuestros videos, no podemos dejar de saludar a algunos de nuestros integrantes, que son desde Nueva York a Jesús Cruz, A nuestro querido amigo Raúl Ramírez López, a Demetrio Juárez, a Tubo Méndez desde Nueva York, a Alma Pinto, a MB, a Salvador Ríos, a Fernando de la Mora, a Armando Tapia, a DAP84 desde Puebla, a Carlos Zavala, a Jorge Antonio Hernández, a nuestro querido amigo Bonifacio Mata, a Abdo Sánchez, a Pablo Hernández, a nuestro querido amigo Carlos B. Pérez, a nuestro querido amigo Yoshi Valencia, a Raúl Huesca, a Guachavip desde Tultepec, a Angélica Morales, a Alexander Lizalde, a Petro Ramírez, a Flaco Torres, a Pedro Morán, a Agustín López, a Eden, a Arturo Jiménez a mi equipo Atlas. y a Jorge MX. Les mandamos un fuerte beso a Papacho. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Saben que nada se podría hacer sin su ayuda y sin su apoyo. Y si es tu primera vez en nuestros videos, te damos la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Es muy fácil y muy sencillo. Solo tienen que darle un clic en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse. Pero antes de irte, no olvides darle clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo te subiendo videos. Como al igual, recuerden que si a ustedes les gustaría que esta pequeña gran familia siga creciendo muchísimo más, compartir este video con todos sus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, esto ha sido todo por el video. Esperemos que les haya gustado y cuando nos estaremos viendo, amor. Para la próxima. Bye.